simplemente. Ya ahí empecé. Gracias por recordar. Bien, entonces esa sería la integral que se plantea, que es esta que ustedes ven aquí, ¿no? Bueno, aquí se hace una especie de preámbulo, dice que el diferencial de área está dado por fx menos x, pero en fin, eso no tiene importancia así abordarlo de esa forma. El hecho es que queda la integral de 0 a 1 de x cuadrado más x, ¿no? Este más x es por la ley de signos, porque menos por menos da más acá, más x más 2. Simplemente es evaluar esa integral. Aquí está su antiderivada, ¿no? De la función. Es x a la 3 sobre 3 más x a la 2 sobre 2 más 2x. La evalúo en los extremos conforme el segundo teorema fundamental del cálculo y ahí obtenemos el valor. Bien. Y aquí nos dan otro ejemplo. En este caso sí se cortan las curvas. Entonces dice, determine el área de la región comprendida, bueno, por las ecuaciones o el área de la región delimitada, sería mejor decir aquí, delimitada por estas dos funciones. Entonces, fíjense, en este caso no nos dan solamente las funciones. Entonces se supone que sí se cortan, de tal modo que sí encierran una región. Entonces, la primera es una parábola, ¿no? Con vértice en 2, en el eje Y, y que abre hacia abajo, porque aquí tenemos este menos. Y la otra, la recta y igual a x. O sea, aquí la gráfica de esas dos funciones, miren aquí. Y esa es el área que se nos pide. Bien. Ahora, en este caso sí tenemos que calcular estos puntos de corte aquí. Es decir, cuál es la coordenada x acá, cuál es la coordenada x en este otro punto. Bien. Porque lo necesitamos esos puntos de corte para definir la integral, de dónde a dónde va a variar x. Entonces, ¿cómo encuentra la intersección de esos puntos? Siguiendo la misma idea anterior, pero en este caso sí nos queda una ecuación resoluble. Tenemos que igualar las dos funciones. Es decir, 2 menos x cuadrado lo igualo a x. Y ahí me dan los puntos de corte. Entonces resolvamos esa ecuación cuadrática aquí. Este es el ejemplo anterior. Entonces 2 menos x cuadrado. Tengo que igualarlo a x. Y esto es una ecuación cuadrática claramente. Va a tener dos soluciones. ¿Cómo la resuelvo? Bueno, si quiero este menos x cuadrado lo paso al otro lado. Y el 2 también, todo lo paso al otro lado. Y me quedaría que x cuadrado está negativo, pasa positivo, más x más 2 por aquí es igual a 0. Ah, no, perdón, eso es menos 2. Pasa negativo acá. Bien. Lo mismo que colocar el igual a 0 por acá. Y esta ecuación cuadrática, ¿será que la podemos factorizar fácil o no? O eso está como x cuadrado más x. Nos tocará usar fórmula cuadrática, ¿sí o no? Entonces la fórmula cuadrática dice que x va a ser igual a menos b más o menos raíz cuadrada, ¿no? Entonces con este más o menos obtengo las dos soluciones. Raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Todo sobre 2a. Bien, entonces en este caso, ¿cuánto vale a de esta ecuación? A es el coeficiente que acompaña el término cuadrático, a vale 1. B es el coeficiente que acompaña el término lineal, en este caso también es 1. Y C es la constante que está ahí, que no tiene término de X. Entonces C es menos 2.
Bien. Entonces vamos a reemplazar aquí. Esto me daría menos 1, porque b vale 1, más o menos raíz cuadrada de 1 menos 4a. A vale 1, entonces, y c vale menos 2. Entonces me daría 4 por menos 2, ¿cierto? Porque a vale 1. Todo esto sobre 2. Entonces miren que aquí esta raíz me va a quedar 4, menos 4 por menos 2 da 8 positivo más 1, 9. Queda raíz de 9, ¿no? Que es 3. Entonces la solución va a ser menos 1 más o menos 3, ¿cierto? Sobre 2. Entonces, ¿qué pasa? Cuando trabajamos con el signo más, me quedaría menos 1 más 3 da 2, 2 sobre 2, 1. Entonces tenemos primer corte en x igual 1. El otro da menos 2. Y el otro cuando trabajamos con un menos exacto, me quedaría menos 3, menos 1 a menos 2, menos 4, perdón, dividido 2, menos 2. Entonces tenemos ya nuestros dos puntos de corte. ¿Listo? Ahora, ¿cómo calculo la integral? Pues ya puedo decir, ¿de dónde a dónde va a variar x? X va a variar desde menos 2 hasta 1. Bien, para eso encontramos los cortes de la función que está por encima. Entonces ya nosotros vimos la gráfica, que la función que está por encima es la parábola. Entonces 2 menos x cuadrado. Y el resto de la función que está por debajo, que es la recta, menos x. Y esta sería la integral que hay que resolver para encontrar esa área entre las curvas. Entonces veamos que aquí en las notas está resuelta la integral. Lo importante es plantearla, el resto es como... Bueno, aquí están los puntos. Aquí dan las coordenadas exactas de los puntos donde se cortan las curvas. Nosotros encontramos fue las coordenadas x, porque al final las coordenadas x es lo que nos interesa. No quiero saber cuál es la coordenada y, para decir que es en este punto y en este punto. Eso no importa la coordenada y, importa solamente el x en los dos casos para poder decir x, para poder plantear la integral diciendo que x varía entre esos dos números. Bien. Sin embargo, bueno, aquí ellos lo hacen así. De hecho, ellos hasta lograron factorizar esa, no usaron fórmula cuadrática, sino que factorizaron. Bueno, yo no lo, ni he mirado la respuesta, entonces pueden considerar cualquiera de los dos casos. Aquí ellos lo que hicieron fue dos números bueno, ese caso típico de factorización, ¿no? Dos números que multiplicados den 2 y sumados 1, ¿no? Entonces ahí están, 1 y menos 2. Bueno, cada quien ve qué forma le parezca mejor. Y aquí quedó la integral ya planteada, la que quedó ahí en la pizarra. Hay muchas cuentas intermedias ahí, pero fundamentalmente es esto. Bien, ahí tenemos el área. Ahí ya resuelve la integral. Tenemos el área entre esas dos curvas. Entonces aquí aparece otro ejemplo. Dice determinar el área de la región comprendida por las ecuaciones y1 igual a seno de x y y2 igual a coseno de x. Bien. Entonces miren, esta línea roja representa la gráfica de la función seno de x. Bien. Que recuerden que seno de 0 es 0. Entonces la función seno comienza en el origen. Por eso ya sabemos que esta es la gráfica de la función seno. Y la punteada en azul, la de la función coseno. Bien. Entonces fíjense que en el gráfico ya nos están dando mucha información. Nos están diciendo que ellas se interceptan o bueno, que encontremos el área de la región azul y nos dicen dónde están interceptando. Miren que el primer punto de intersección es aquí en pi cuartos, coordenada en x pi cuartos.
Aquí dan este punto, miren. Entonces x es pi cuartos. Y el otro punto de intersección, la coordenada de x va a ser 5 pi cuartos. Bien. Entonces, ¿cómo plantearía la integral para hallar el área bajo la curva? Perdón, el área entre estas dos funciones. Entonces sería, ya que nos dieron los puntos de corte, pues sería la integral desde pi cuartos hasta 5 pi cuartos, que son los dos puntos de intersección que nos dieron. De pi cuartos a 5 pi cuartos. ¿Y qué curva está por encima de la otra? Entonces, miren aquí, la curva roja está por encima, que representa la gráfica de la función seno, ¿no? Entonces sería seno de x menos coseno de x. Para hallar el área entre esas dos curvas. Entonces aquí sería seno de x menos coseno de x y listo. ¿Cuál es una antiderivada de esa función? Seno de x menos coseno de x. Y simplemente hallamos esa antiderivada y la evaluamos pues en 5 pi cuartos y en pi cuartos. De hecho, la antiderivada de seno es menos coseno, ¿no? Y la integral de coseno es seno. Entonces me quedaría menos coseno menos seno de x. Aquí están las cuentas. Aquí está el planteamiento de la integral. Bien. Y aquí está pues la antiderivada menos coseno de x menos seno de x, miren. Evaluada en esos puntos. Bueno, ya ustedes podrían verificar que esto es verdad. Bien, usando la calculadora. Que al final eso va a dar 2 raíz de 2. Bien. Tenemos otro caso ahí interesante. Bueno, entonces ahorita vamos a considerar otra forma que podemos hacer esas integrales. Y es cuando la región entre las dos curvas es de esta forma. Fíjense que yo les muestro aquí en la pizarra. Digamos que tenemos el plano cartesiano y que nos dicen que calculamos el área de la siguiente región. Entonces por acá nos dan esta curva y acá esta, ¿cierto? Así como una línea recta. Y nos dicen que miren estos bordes. Entonces fíjense, aquí el y va a variar entre estas dos alturas derivadas de estas líneas punteadas, digamos entre C y D. Y es x el que varía entre dos funciones. Entonces miren, y va a variar entre dos números y el x sí varía entre la función, digamos, h1, que es una función que va a depender ahora de y, y la función por acá h2, que depende de y. Bien. Entonces x varía, dado un y aquí, en el intervalo de C a D, dado este y me va a decir, bueno, para este y, x puede variar desde aquí hasta acá. Si yo escojo un y más abajo, por acá, entonces para ese y, x varía de aquí hasta acá. Miren, cambia la variación. Bien. Entonces, ¿esto cómo se puede representar en desigualdades? Puedo decirlo así. Y varía entre C y D. Y x se mueve dependiendo de las funciones h1 y h2. Entonces, x se mueve de h1 de y, que es el extremo inferior. X se mueve horizontalmente, ¿no? Por eso estas líneas son horizontales. Y
H2 de Y. Entonces, en un caso en que nuestra región entre las curvas tenga esta forma, pues la integral sería así. La integral de C a D para hallar el área de la región R. Como aquí coloquemos R. Entonces, el área de la región R sería. Entonces, en este caso, ¿qué sería? Si yo intento inscribir aquí un rectángulo, ¿cuánto va a medir la base de ese rectángulo? Va a medir H2 de Y menos H1 de Y. Entonces, aquí sería H2 de Y. Es casi lo mismo que lo anterior, pero con ahorita todo dependiendo de Y mínimo. Ahorita hago un ejemplo para que ustedes capturen mejor esta idea. Y H por de Y. Todo esto se hace con respecto a Y. Bien, esta es otra forma de hacerlo. Para cuando nuestra región está limitada, como está aquí en la gráfica. Bien, entonces fíjense aquí, tenemos un ejemplo en las notas también. Les muestro aquí. Aquí tenemos esto. Entonces miren las dos curvas. Miren que en este caso los rectángulos que inscribo son horizontales, ¿no? Miren que es la variación de X que está entre las dos funciones. En este caso le llamó igual la función G y la función Y. Perdón, F de Y. Bien. Entonces, nuevamente, si hago una suma de Riemann inscribiendo rectángulos ahí, entre las dos curvas, entonces la base de un rectángulo de esos va a medir F de Y menos G de Y. Bien, la función que está más hacia el lado derecho menos la función que está hacia el lado izquierdo. Y la altura de este rectángulo pues va a ser un delta de Y. Entonces, esto es simplemente una observación para sustentar esta fórmula aquí, que el área de la región sombreada, la que escribí en la pizarra, es la resta entre esas dos funciones. La que está más a la derecha menos la que está a la izquierda, integrando de A hasta B. Bien, porque estos son los límites que se imponen aquí. Estas lineecitas que están aquí, esta lineecita, que es en altura A, y la otra línea que es en altura B. Bien, entonces veamos como un ejemplo concreto de eso. De esta otra forma. Entonces veamos esta gráfica. Bien, la primera corresponde a la función g de y. Es una línea recta, miren. Y la otra es como una parábola, ¿no? Entonces miren que es más fácil variar, decir que x varía, perdón. Es decir, mantener fija la variación de y, decir que y varía desde, por ejemplo, aquí la coordenada de y es menos 2 y acá es la coordenada de y es 1, que son los dos puntos de intersección. Luego vemos cómo lo calculan. Solo analicemos la gráfica. Entonces es más fácil decir que y varía de menos 2 hasta 1. Entonces varía en toda esta altura, de menos 2 hasta 1.